Pues ya estamos. Muchas gracias. Hare Krishna Prabhu. Muchísimas gracias. Bien. Gauranga Gunera Nidhi Kotagele Pabo Gauranga Gunera Nidhi Kotagele Prabhu Se Saba Sangira Sange Ye Koilo Bila Se Sanga Sangira Sange Ekoilo Vila Se Sangana Paya Kande Narotamo Das Se Sanga. Oh. So the translation, just supposed to that, Gora Viraha Vilapa, by Narottam Das Thakur. He who brought the treasure El of que divine trajo el love, tesoro and it del was amor filled with divino compassion and y mercy. que estaba lleno de Where is compasión such a y personality misericordia. as ¿Dónde esta Srinivasacharya personalidad Gone? está, Where Srinivasa are Swami Acharya? Damodar, ¿Dónde Nitta está Svarup Goswami? Damodar, Where is Rupa Sanatana? Goswami? Where is ¿Dónde Raghunath están Das, Sanatana, Savior of the Raghunath fallen? Das? Where are my ¿Dónde Raghunath están Bhatta mi and Gopal Raghunath Bhatta y Bhatta? Gopal And where is Bhatta? Krishna Das ¿Dónde está Kaviraj? Krishna Das Where is Kaviraj? Lord Gauranga, ¿Dónde the ha great ido el dancer? señor Goranga, el gran I will danzarín? smash my head against the rock and enter into the fire. Entraré, romperé mi cabeza contra una roca y entraré al fuego. No sé. Voy a poner los auriculares. Incapaz de obtener la asociación del señor Goranga, acompañado de todos sus devotos, con quienes estuvo ejecutando todos sus pasatiempos, Narottam Das simplemente llora. Vamos a hablar de Krishna Das Kaviraj, de luego Raghunath Das Goswami, de luego Raghunath Bhatta. Krishna Das Kaviraj habla un poco acerca de sí mismo en el Chaitanya Charitamrita y cómo, cuando ya en su edad avanzada, hubo un programa en su casa, un programa de Sankirtan, y el sacerdote estaba adorando la deidad, y en ese momento un devoto del señor Nityananda, Nimiketan Ramdas, estaba ahí y estaba lleno de amor, por amor, pero el brahmana no le respetó, porque él en realidad no respetaba al señor Nityananda. Y eso es un punto muy importante, que los devotos representan al Señor, y cuando los devotos no son respetados, se está siendo irrespetuoso con el Señor. Como si un policía te para y eres irrespetuoso con el policía, en realidad estás siendo irrespetuoso con todo el gobierno, porque él está representando al gobierno. Te para porque está respetando la ley. Como entras a un país y en la inmigración, era un amigo mío, o una persona conocida, era oficial de la inmigración. Si no eres respetas al oficial, estás siendo irrespetuoso con todo el gobierno. Si eres maleducado con la persona de las aduanas o de inmigración, te van a arrestar, pero si eres irrespetuoso con otra persona cualquiera del país, no te van a arrestar. Si tú estás pasando por las aduanas y te empiezas a hablar mal con cualquier persona, no te van a meter en la cárcel, pero si te pones mal educado con el oficial, te meten en la cárcel. Y lo mismo es así, cuando no eres respetuoso con el devoto, estás siendo irrespetuoso con el Señor. Así que él fue irrespetuoso, esa persona allí, ese sacerdote, fue irrespetuoso con el señor Nityananda. Y Krishnadas Kaviraj empezó a hablar con su hermano. Su hermano tenía respeto por el señor Chaitanya, pero no tenía respeto por el señor Nityananda. Y Krishnadas Kaviraj se estaba hablando con su hermano, le decía, no puedes respetar solamente al señor Chaitanya,
también tienes que respetar al señor Nityananda. Y entonces el señor Nityananda estuvo tan contento con él que estuvo dispuesto a ir en contra de su hermano. Estuvo tan contento con Krishnadas Kaviraj que estaba dispuesto a ser tan duro con su hermano. Y entonces el señor Nityananda apareció a Krishnadas Kaviraj. Y Krishnadas Kaviraj en esa época tenía 90 años y tenía mala salud. Pero Nityananda le dio una instrucción, que se fuera a Vrindavan. Y aún así siguió la instrucción, aunque no habían autobuses ni trenes. Tenían que cruzar la selva y habían animales salvajes. No fue un viaje fácil, pero se fue a Vrindavan. Y allí Krishnadas Kaviraj estuvo en las orillas de Shyamakunda. Están ahí, Shyamakunda y Radhakund. Y hoy en día puedes ir allí y puedes ver el lugar donde Krishnadas Kaviraj escribió el Chaitanya Charitamrita. Está justo ahí, a 1 minuto de distancia, desde el Pushpa Samadhi. Pushpa Samadhi quiere decir que cogen las flores que llevaba la persona, el de Vaishnava que falleció, cogen las flores que llevaba y le hacen un Samadhi a su nombre con esas flores. Y así puedes tener 2 samadhis en 2 diferentes lugares. Uno donde está tu cuerpo enterrado y otro donde se guardan las flores que llevaba la persona cuando dejó el cuerpo. Así se puede respetar a la persona en más de un lugar. Otro motivo es que los musulmanes estaban excavando los cuerpos de santos hindús y los musulmanes no le prestaban mucha atención a los Pushpa Samadhis. Y ahí fue donde el señor Krishnadas Kaviraj Goswami escribió el Chaitanya Charitamrita. ¿Cómo lo escribió? Porque él no vio los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Así que lo que el Chaitanya Charitamrita lo escribió basándose en diarios. Para el Madhya y el Antya estaba basando sus escritos en los diarios de Svarup Damodar. Lo dejamos ahí. Mientras tanto, Raghunath Das Goswami, que su desaparición también es hoy, era el único hijo de su padre y su tío tampoco había tenido hijos, así que él era el único, y su padre y su tío eran colectores de impuestos, y en esos días en India los colectores de impuestos cogían tasas localmente y se quedaban un tanto por ciento de los impuestos como su propio salario, y luego lo demás se lo daban al gobierno, y el gobierno pagaba una porción al gobierno nacional y al gobierno regional. Como en Estados Unidos pagan un montón de impuestos federales, no sé cuántos, y el gobierno así paga el salario a las personas que están trabajando para mantener el gobierno. Y todos esos impuestos se colectaban localmente y el encargado local se quedaba una parte. Y claro, el colector de impuestos tenía que coger la cantidad adecuada. Pero se puede imaginar uno que esto a veces no se hacía con toda la honestidad de vida, como hoy en día. Incluso hoy en día no es que siempre se lleven estas cosas muy honestamente, lo sabemos, ¿verdad? Porque hay mucho dinero que se recoge en impuestos. Así que hubo una disputa acerca de si los impuestos se habían colectado honestamente. Así que vino un supervisor que vino a encarcelar al padre y al tío de Raghunath. Pero sabiendo que venían, se escaparon. Entonces solamente estaba Raghunath Das Goswami. Así que fue él el arrestado y él utilizó diplomacia para tratar con los diplomados para que le dejaran en libertad. Y Prabhupada utiliza este incidente como una evidencia de que los devotos son expertos. Prabhupada habla acerca de esto en 1976 en Mumbai, acerca del ashram de Brahmacharya, y Prabhupada escribe en el segundo canto que él
Ashram de Brahmacharya es para tener principios espirituales en la vida y para poder aprender a ganarse la vida, para estar preparados antes de entrar en el ashram de Grihasta. Y si no van a entrar en el ashram de Grihasta, entonces no tienen que aprender un oficio, sino que tienen que prepararse para volverse vanaprastas y sannyasis. Así que Prabhupada estaba hablando acerca del Gurukula de los niños y del Brahmacharya de adultos. Y dijo, y en relación al ashram de Brahmacharya, dijo, no tienen que ser callous, desinteresados acerca de lo que sucede en el mundo. Los devotos le dijeron, bueno, me parece que los brahmacharis solamente tienen que aprender las cosas devocionales, no tienen por qué saber las cosas del mundo. Y Prabhupada dijo, no es así. Todos los devotos tienen que saber, sobre todo los brahmacharis, cuando están en la ashram de Brahmachari, tienen que aprender algo de todo y todo de algo. En otras palabras, que cuando uno va a una escuela, el ashram, la vida de Brahmachari, de Brahmacharini es estudiantes que se preparan para ser expertos para entrar en el mundo, porque cuando uno se casa tiene que ser experto para mantenerse la vida o para tomar otras responsabilidades en el movimiento de Mahaprabhu. Lo normal no es quedarse toda la vida en el ashram de Brahmachari, sino que cuando ya ha estudiado uno toma una responsabilidad, y para tomar una responsabilidad necesitas ser experto en alguna materia, como por ejemplo si vas a tomar cargo de la tesorería tienes que ser experto en contabilidad, si no será muy difícil funcionar en el mundo, ¿no es así? Sí, porque si no aprende algo, una profesión, siempre será dependiente. Los brahmanas, kshatriyas y vaishyas son todos independientes, incluso los sudras elevados. En Govardhan hay personas que tienen ahí, se sientan encima de un cartón y aprenden y te arreglan los zapatos. Son también independientes, no trabajan bajo un jefe. Ellos deciden cuáles son los horarios en los que va a trabajar, qué zapatos va a arreglar y qué zapatos no quiere arreglar. O sea que también hay sudras independientes. Así que Raghunath Das Goswami estaba siendo preparado por su padre y su tío para que se encargara del negocio familiar. Pero él se sintió atraído a Chaitanya Mahaprabhu. A veces lo que sucedía es que cuando una persona se atrae al Señor, entonces pierden todo el interés en las actividades del Varna y el Ashram y simplemente se dedican al Bhakti. Así que, aunque existe esa inclinación, en la mayoría de los casos no suele durar para toda la vida. La gente, lo vemos en ISKCON, dejan su educación, sus estudios, su familia y se meten en un ashram a hacer 24 horas al día a la semana Bhakti. Pero luego quieren casarse y necesitan una carrera o un trabajo, una profesión. Y Raghunath Das Goswami abandonó todos sus deberes de Varna y Ashram y tomó Bhakti durante 24 horas al día durante todo el resto de su vida. Y esa es una situación muy poco común. Sus padres le estaban preparando para la carrera y entonces le casaron muy joven. Bhaktivinoda se casó a los 14 años, hace poco, no hace tantísimos años. Así que la gente se casaba joven. Tenían su ocupación ya desde jóvenes. Y una familia extensa. Así que si vas a tener una familia extensa no te puedes casar a los 30 o a los 40 años. Así que Raghunath Das Goswami tenía una esposa muy bella, como una semidiosa. Muy rica, sus padres también eran muy ricos. Pero él quería irse a ver a Chaitanya Mahaprabhu. No había nada que le pudiera parar. Y aquellos que nos unimos al movimiento del Hare Krishna, especialmente cuando estaba Srila Prabhupada presente, nosotros también hicimos cosas así. Raghunath Das Goswami intentó escaparse de su casa de muchas maneras para ver al señor Chaitanya. Y sus padres le cogían y le volvían a traer a casa. Y eso es muy interesante porque en América, en el 2020, si eres un adulto,
No sé cuántos años tenía Raghunath Das Goswami, pero cuando eres adulto, tus padres no te pueden capturar y traerte de nuevo a tu casa. Es ilegal. Pero en aquella época la gente podía hacer eso. E incluso tenían también los padres, tenían guardias alrededor de toda la casa para que no se pudiera escapar. Hasta que llegó un momento en el que Raghunath Das Goswami, la madre le dice a su padre, a su marido, si tenemos toda esta cantidad tan grande de dinero, tiene una esposa tan bella, no hay nada que le vaya a parar. El padre y madre de Raghunath Das Goswami eran todos Vaisnavas, eran devotos. Y todos los días hacían programas en su casa con Haridas Thakur. Eran discípulos de Chaitanya Mahaprabhu, eran discípulos. Pero eran Prakrita Bhaktas, eran devotos materialistas y no estaban en el nivel de entrega completa. Y esto lo vemos porque cuando yo me uní al movimiento Hare Krishna, mi madre era muy antagonista. Muy antagonista. Mi padre solamente fue antagonista 2 años, pero luego ya no, sino al revés. Yo llevaba... Vale, una vez Urmila Prabhu estaba encargándose de una escuela, muchas cosas, pero su madre seguía antagonista. Y hasta que un día se sentó con su madre a ver las noticias, entonces a ella se le pasó el antagonismo. Y me dijo, dice Urmila, la religión está bien, pero no tienes que ser tan extrema. Era algo socialmente vergonzoso. Ahora soy una madre y gran madre y bisabuela y lo comprendo esto. Porque si mi madre tuviera que decir, sí, mi hija se ha casado con un cristiano, un chico cristiano, y han tomado la fe hindú, y entonces era muy, muy vergonzoso decir eso. Mis padres eran muy aristocráticos y para ellos era una vergüenza tener que decir eso. Porque yo vivía en un armario. Era un armario que lo habíamos hecho en nuestra habitación. Así que no podía, ¿cómo podía decir? Mi hija está durmiendo en un armario de un ashram hindú. Era una cosa social muy vergonzosa socialmente. Como en unas familias católicas generalmente no quieren que los hijos se vuelvan monjas y sacerdotes. Y en India la gente no quiere que sus hijos se vuelvan sannyasis. Es algo común en todas partes. Puedes ser religioso, pero no dediques toda tu vida a eso. Es lo que suelen decir nuestras familias. Conozco a un devoto de Mumbai, su padre se parece a mi familia, muy aristocrático, muy bien conocido, políticamente también muy conocido, y le dijeron, si te metes en el ashram de Brahmachari, haremos todo lo que podamos para destruir el movimiento en Bombay. Y su maestro espiritual Radhanath Swami le dijo, no puedes entrar al ashram de Brahmachari, tienes que casarte. No queremos que se destroce el movimiento aquí en Bombay. Así que se casó. Y yo conozco a su esposa, que es una chica maravillosa. Y a veces suceden estas cosas, debido a la vergüenza que sienten las familiares socialmente. Aunque eran devotos sus padres también. Y Raghunath Das Goswami, finalmente, cuando vio al señor Chaitanya, el señor Chaitanya le dijo, deja de actuar como un loco. Pretende ser un materialista. Y cuando llegue el momento, podrás venir a encontrarte conmigo. Pero no actúes como un loco. Pero, así que ya le siguió las órdenes. Pero ya no iba a la parte central de la casa. No sé qué quiere decir con eso. Una vez estaba el señor Nityananda en la ciudad. Podemos ver la conexión entre Nityananda, Raghunath Das Goswami y Krishnadas Kaviraj. Y una vez Nityananda Prabhu estaba en la ciudad y Raghunath Das Goswami le fue a ver. Y ofreció reverencias desde lejos. Y Nityananda le dijo, ven aquí, ladrón. Así que Raghunath Das se acercó y el señor Nityananda le puso los pies sobre su cabeza. Le dijo, eres un rico materialista, ¿por qué no utilizas tu riqueza
adecuadamente y preparas un banquete para todos mis devotos. Así que Raghunath Das Goswami preparó un banquete de arroz plano con yogur y otro arroz plano con kir. El de yogur tenía plátanos también. Y había tantísima gente comiendo que no había suficiente espacio. Algunos tenían que sentarse en el Ganga, la orilla, con sus bandejas de arroz plano. Y después Raghunath Das Goswami, después de eso, tuvo una oportunidad cuando su maestro espiritual se acercó a él en la noche y le dijo: uno de mis pujaris ha dejado su servicio, por favor ven y aconséjale. Y esto es interesante porque Raghunath Das Goswami dijo: sí, yo me cuido de esto, tú ves a tu casa. Pero no lo hizo, le dijo una mentira a su guru. Y en vez de ir a ayudar al pujari, se escapó y se fue a Jagannath Puri para entregarse a Sri Chaitanya Mahaprabhu. No hagáis eso en vuestras casas. No podemos imitar a personas como Raghunath Das Goswami. Generalmente no podemos. Así que él fue a Jagannath Puri y ahí le pusieron a cargo de Svarup Damodar. Fue a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Fue por la calle retera trasera para que los guardias de su padre no le encontraran. Y los guardias finalmente se encontraron con el grupo de Sivananda Sen, que iba todos los años a ver al señor Chaitanya, y le dijeron: no está con nosotros. Así que los guardias se fueron otra vez con la familia. Y después se enteraron de que Raghunath Das Goswami le había encontrado Chaitanya Mahaprabhu en Jagannath Puri. Chaitanya Mahaprabhu le puso bajo el cargo de Svarup Damodar y fue conocido como el Raghunath de Svarup. Sus padres le mandaban dinero a Jagannath Puri y Raghunath Das utilizaba eso para dar de comer al señor Chaitanya y le invitaba una vez al mes a prasada, y después de unos años ya no quiso más dinero. Y durante muchos años me preguntaba eso: ¿por qué dejaría de recibir? No quiso recibir más dinero. Cuando coges mucho dinero de la gente, puedes quedarte endeudado con ellos. Y pueden utilizar el hecho de que te están dando dinero regularmente para intentar desviarte. Así que Raghunath Das Goswami no quería eso ya más. No quería estar en esa situación. Lo que yo preferiría para muchos de los proyectos que hago, prefiero muchos donativos pequeños de muchas personas. A veces hay una persona que te da un donativo grande. Hay personas así. Tengo una experiencia maravillosa que dan mucho dinero y que no son así. No intentan controlarlo todo, pero hay templos de ISKCON que de repente te encuentras que están adorando semidioses porque les están dando dinero y pujan en esa dirección. Así que Raghunath Das Goswami gradualmente aumentó su austeridad de comer, cada vez comía menos. Al principio comía del dinero de sus padres, después de caridad, luego mendigaba y luego cogía el arroz podrido que no se comían las vacas, lavaba ese arroz medio podrido y lo lavaba y lo cocinaba con un poco de sal. Y Chaitanya Mahaprabhu vino y comió de eso. Chaitanya Mahaprabhu le dio su propia deidad de Govardhan Sila a Raghunath Das Goswami. Y tenemos ahí una pintura de ese momento en nuestro libro de Manasiksha. Y Raghunath Das Goswami estuvo adorando a esa Govardhan Sila bajo la dirección de Svarup Damodar. Y cuando Chaitanya Mahaprabhu desapareció del planeta, Raghunath Das se fue a Radhakunda y Shyamakund. Y ahí estaba viviendo sin ninguna estructura, ninguna choza ni nada. Y cuando vieron a verle, no sé quién vino a verle, vieron que Raghunath Das Goswami estaba meditando y había muchísimo calor y Srimati Radharani le estaba cubriendo con su sari para que no se cogiera una insolación. Entonces se enfadó Sanatana Goswami con él y dijo: tienes que construirte una casa, no puedes permitir
que Krishna y Srimati Radharani vengan personalmente a protegerte. Y Raghunath Das Goswami dijo, es que primero vino Krishna y después Radharani. Entonces Raghunath Das Goswami dijo, bueno, está bastante mal que yo acepte el servicio de Krishna, pero de Srimati Radharani ya es imposible. Entonces pusieron los ambos Bhajans Gutis, Krishna Das Kaviraj y Raghunath Das Goswami están ahí. Es el lugar de Shyamakund donde Radharani se baña al mediodía todos los días. Y se dice que cuando alguien se baña ahí, obtendrá amor puro por Krishna, el lugar donde se bañaba Srimati Radharani. Así que allí hay un patio y todas las tardes Raghunath Das Goswami se encontraba allí con Krishna Das Kaviraj. Y Raghunath Das Goswami le dio a Krishna Das Kaviraj los diarios de Svarup Damodar acerca de los pasatiempos de Madhya Lila y Antiya Lila, los últimos pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, porque Raghunath Das Goswami también los había presenciado, porque él era discípulo sirviente de Svarup Damodar. Y esto eran pasatiempos descritos en el diario que Krishna Das Kaviraj no los había presenciado directamente. Así que Krishna Das Kaviraj se volvió discípulo de Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami escribió muchos libros. Uno lo hemos producido, Simana Siksha, y ha escrito muchos libros de pasatiempos del Señor. Es una de las manjaris gopis del grupo de Srimati Radharani. Y ahora queremos, y vivía de una manera muy, muy austera, casi no dormía. Dormía 1 hora, hora y media al día y solamente tomaba un poco de suero de leche. Una vez estaba meditando, que estaba ofreciendo arroz con leche a Krishna, y en su meditación probó ese dulce y comió demasiado y empezó a tener dolor de estómago. Y lo tuvo, de verdad. Y le dijo a los devotos, no puedo venir al programa. Y el doctor le dijo, tienes dolor de vientre, parece que has comido demasiado arroz con leche. Pero nadie le había dado arroz con leche para comer. Tenía dolor de vientre por haber comido demasiado arroz con leche en su meditación. También ofrecía Dandava Parikramas alrededor de Shyamakunda y Radhakunda. Una vez Prabhupada le preguntaron, ¿nos podemos bañar en Radhakund? Dice, si te quieres bañar en Radhakunda, también tienes que ser capaz de ofrecer Dandava Parikramas alrededor de Radhakunda. Así que él estaba dando Dandava Parikramas y ofrecía reverencias a todos los devotos. Y Raghunath Das Goswami era el líder de la renovación de Shyamakunda y Radhakund. No llevaba la administración la llevaba Jiva Goswami, pero él es el que tuvo la visión de cómo se tenía que hacer. Una vez un caballero muy rico quería dar dinero para la conciencia de Krishna y soñó que tenía que darle ese dinero a Raghunath Das Goswami. Entonces fue y le dio el dinero. Y ese dinero se utilizó para excavar Radhakunda y Shyamakunda. Podríamos hablar de Raghunath Das Goswami durante varios días. Y Raghunath Bhatta Goswami ahora era el hijo de Tapana Mishra. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuando visitó Varanasi, de camino a Vrindavan, estuvo en la casa de Tapana Mishra. Y en ese entonces Raghunath era un niño joven. Y Raghunath Bhatta Goswami, cuando creció, decidió que quería ir a visitar a Sri Chaitanya Mahaprabhu y a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu, y estuvo con él durante 8 años. Era un cocinero muy experto y estuvo cocinando para el Señor. Creo que está en el Antya 13. Así que Raghunath Das Goswami cuando fue a Jagannath Puri desde Varanasi, tenía un sirviente que le llevaba sus bolsas y se encontró con un caballero en el viaje con Ramdas Vilas, que era un gran devoto, un gran Vaisnava, tenía reputación. Dice Krishnadas Kaviraj que era un Parama
Vaisnava, porque siempre estaba cantando los nombres del señor Ramachandra. Y le dijo a Raghunath Bhatta Goswami que yo te voy a llevar tu equipaje. Así que Ram Vilas llevaba el equipaje de Raghunath Bhatta Goswami y cantaba el señor el nombre de Ram, 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 Ram. Era un gran escolar de poesía y era conocido como un Parama Vaisnava, pero su deseo era sumergirse, fundirse con el Señor. No tenía la actitud de servir. Estaba cantando todo el día, era un estudiante de poesía sánscrita, está sirviendo a Raghunath Bhatta Goswami llevando sus bolsas desde Varanasi hasta Jagannath Puri. Y llegaron a Jagannath Puri, vieron a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Inmediatamente reconoció a Raghunath Bhatta, aunque la última vez que la había visto era un niñito, pero Chaitanya Mahaprabhu le reconoció. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu le dio su asociación durante 8 meses y Raghunath Bhatta cocinaba para él regularmente y Chaitanya Mahaprabhu le gustaba su cocina, pero Chaitanya Mahaprabhu no le prestó ninguna atención a este Ram Das Vilas, en absoluto, porque eso era lo que él quería. Por eso Krishna reciproca. Si adoras al Señor y a los devotos, pero no quieres servicio, quieres fundirte con ellos, el Señor no te va a dar relación, te va a ignorar, ¿no es así? Así que Ram Das Vilas se volvió un maestro de poesía para la familia de Ramananda Roy. Así que al final de 8 meses, Sri Chaitanya Mahaprabhu le dijo a Raghunath Bhatta: quiero que vuelvas a Varanasi y que sirvas a tus padres mayores, pero no te cases. Y Prabhupada tiene un significado muy pesado, y si nunca te quieres casar, lee ese significado. Y si te quieres casar, no lo leas. Y si estás casado y lo lees, pues puedes recordar que Prabhupada también se casó. Chaitanya Mahaprabhu le dijo eso: no te cases y cuida a tus padres mayores. Así que Raghunath Das Goswami aceptó que a Raghunath Das Goswami no le permitía que dejara a sus padres, pero a Raghunath Bhatta Goswami le dijo: tú ves a cuidar a tus padres, así que hay que ir con cuidado. Y él regresó, estuvo sirviendo a sus padres durante 45 años hasta que dejó el cuerpo. Volvió otra vez a Jagannath Puri, estuvo otra vez con Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu le ha dicho: ves a cuidar a tus padres, no te cases y estudia el Bhagavatam con un gran devoto, de un devoto realizado. Y él lo hizo eso. Regresó a Jagannath Puri después de 4 o 5, no 45. Y después de 8 meses estuvo ahí cocinando para él, 8 meses. Y después de 8 meses le dijo: ahora quiero que vayas a Vrindavan y que te pongas bajo el cuidado de Rupa Sanatan, que estudies el Bhagavatam constantemente y que cantes el santo nombre. Así que Raghunath Bhatta Goswami fue a Vrindavan y en especial recitaba el Bhagavatam a Srila Rupa Goswami. Leía el Bhagavatam a Rupa Goswami todos los días y recitaba cada verso con 3 tonos diferentes. Así que una de las cosas interesantes de Raghunath Bhatta Goswami es que él nunca criticó a un Vaisnava. Y Prabhupada dice en ese significado: él tenía discípulos, decía Prabhupada. Generalmente los maestros tienen que dar alguna crítica al discípulo. Prabhupada criticaba incluso a los mayavadis, materialistas. Bhaktivinoda habla acerca de eso, de que si eres un maestro tienes que alabar y criticar. Pero Raghunath Bhatta Goswami no lo hacía. Simplemente jamás criticó a nadie y nunca escuchaba ninguna crítica de nadie. Su actitud era que todos los que sirven a Krishna no hay que criticarles. Así que una persona con esa actitud no puede ser un administrador. Es imposible.
puedes decir, oh, es que todos son devotos. Que los criminales vengan a la propiedad porque también son devotos y no importa si el agua se escapa de las tuberías, todo está bien. No es posible que una persona que no critique sea administrador. Como Arjuna tenía que luchar en el campo de batalla. Ese era su deber. Krishna dijo, no perdones, no disculpes a Bhishma y Drona, mátales. Cuando tenemos algún servicio que hacer en el mundo para Krishna, entonces no queremos estar bajo las modalidades, no queremos tener la pasión que nos empuje, no queremos que la ignorancia nos aplaste. Y tampoco la bondad. Oh, yo soy una persona muy equilibrada, en armonía con el universo. Eso también es falso ego. Así que no queremos ninguna de las tres modalidades influenciándonos, pero podemos utilizar la energía material, que son las modalidades de la naturaleza. No queremos que nos dominen, pero a veces las tenemos que utilizar. A veces tenemos que utilizar la ira para darle una lección a alguien que la necesita. Una persona como Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, habían abandonado todas las gunas y los ashrams. Y nosotros parece que estemos utilizando estos en el mundo. Pero nuestro ímpetu para trabajar no han de ser las modalidades, sino que nuestro ímpetu tiene que ser el bhakti. Tienes que luchar, Arjuna, pero lucha con una conciencia diferente. Y si vamos a Bhagavad Gita 4:24, entonces todo se vuelve trascendental. Si yo estoy cuidando a mi marido, a mis hijos, es porque yo soy sirvienta de Krishna, como dice Bhaktivinoda, y veo mi hogar como un templo. Veo los miembros de mi familia y la gente del ashram o del templo, o puede que yo sea el presidente del templo. No les veo como mis familiares. Oh, estos son mis familiares, por eso les tengo que cuidar. No es por eso que les cuidamos. Ayer estaba pensando, porque hay fuegos en California y están rodeando la casa de mi hijo y tuvieron que evacuarla. Y yo estaba pensando en ellos. Oh, por favor, oremos para mi hijo. Ahora están a salvo, están en San Diego, en un hotel. Pero, por favor, Krishna, que no se queme la casa de mi hijo. Y luego pensé, bueno, han habido fuegos por todo el país. ¿Vas a orar por todos ellos? ¿Vas a orar por todas las y cada una de las personas de California, de Colorado, o solamente en la gente de Irving, que es donde vive su hijo? Esa es la tendencia. Swayana, mi gente. Voy a hacer esto porque soy banquero, o soy un guerrero, o un erudito, o un fontanero. No. Tenemos que, nuestro ímpetu ha de ser, soy devoto de Krishna, tengo una responsabilidad sobre estas personas de mi familia, tengo responsabilidad con mi madre también, o por mi trabajo. Pero está todo basado en el amor a Krishna, como mi servicio a Krishna. Y mi motivación no han de ser las modalidades de la naturaleza, sino que este es mi servicio a Krishna. Sería muy bien tener un servicio en el que no tuviéramos que criticar nunca a nadie. Llegar al punto de no tener algo que nos empuje internamente en el corazón para criticar. Raghunath Das Goswami, cuando recitaba el Bhagavatam, eso es justo lo que pensaba hoy en la clase. Raghunath Das Goswami, mientras escribía, tenía tantísimos éxtasis y le caían lágrimas. No sé cómo debían escribir, porque escribían con tinta. No es como la tinta de los bolígrafos Bic o los que sean. No. Esa tinta, si se mezcla con líquido, agua o lágrimas, se deshacía la escritura. Así que Raghunath Bhatta Goswami estaba llorando, temblando, bailando. ¿Cómo podía leer el Bhagavatam de esa manera? Pero él lo hacía. Y recitaba cada uno de los versos en 3 melodías diferentes. Estaba meditando en esos devotos que han escrito poesías
como por ejemplo Kalakanta Prabhu. Ha cogido todo el Bhagavad Gita y lo ha escrito con forma de rap. Así que tenemos unas traducciones rap del Bhagavad Gita de Kalakanta Prabhu. Y Narayani, por ejemplo, también ha escrito cada uno de los versos del Bhagavad Gita en poesía. Imaginaros, está volviendo a escribir cada uno de los versos del Bhagavad Gita en poesía. Imaginaros que tomarais todos los versos del Bhagavatam y los volvierais a escribir en poesía de tu propio idioma. Yo lo he hecho, dice Urmila. Lo hacemos para poderlos cantar. Así que cantaba Raghunath Das Goswami, Bhatta Goswami, leía cada uno de los versos en 3 melodías diferentes. Y ahora ya se va a acabar la clase. Así que hoy podemos recordar, hoy hemos recordado a Krishnadas Kaviraj, Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, estos grandes acharyas que dieron ejemplo para todos nosotros, que debemos aspirar, pero no los podemos copiar, no podemos copiarles. Es cantar 22 horas al día y dormir 1 hora y media. No, pero lo que sí podemos hacer es estar completamente entregados al servicio de Krishna, y Krishnadas Kaviraj ha dejado el Chaitanya Charitamrita. Raghunath Das Goswami ha dejado tantísimos libros que podemos estudiar e intentar adoptar su actitud de servicio. Todas las glorias a Srila Prabhupada, porque si no fuera por Srila Prabhupada no sabríamos nada de ninguna de todas estas grandes personalidades. Srila Prabhupada ki jai, Raghunath Das Goswami ki jai, Krishnadas Kaviraj ki jai y Raghunath Bhatta Goswami ki jai, Radha Golokanandana ki jai, Nitai Gaur Premanande Haribol.